Qué barbaridad, porque sí se reportaba la mano de limón persa a 10 quetzales. Estamos hablando que a 2 quetzales cada limón. Y me consta porque ayer fui al mercado y eso lo encontré. Y si usted lo compra en el supermercado, que son unas bolsas así más o menos grandes, le cuesta entre 40 y 50 quetzales. Es decir, no se puede. Verdaderamente es una barbaridad. Es un robo el que le están haciendo, se nos está haciendo a los guatemaltecos de todos lados, con el incremento de los productos de la canasta básica. Porque efectivamente, mire, después de la pandemia quedó en la clase media una disminución del salario altísimo. Mucha gente se quedó sin trabajo y lo que tienen es solamente para comer y para sobrevivir hasta que esto se normalice nuevamente. Y las clases populares, la clase obrera, la clase campesina, también está pasando momentos muy difíciles porque no alcanza. Si antes costaba comer, hoy cuesta 3 veces más comer. Yo creo que hoy es importante que los guatemaltecos nos organicemos y exijamos a la DIACO que controle y supervise los precios en mercados y supermercados. Es que no puede ser que simple y sencillamente se disparen los precios y que nosotros tengamos que recortar otros alimentos de la canasta básica para poder comer. No puede ser. De verdad, miren, es indignante lo que está pasando y absolutamente nadie controla y nadie supervisa. Por eso es que hoy la petición va a la DIACO. La DIACO tiene que cumplir con esa función. El tambo de gas ha subido, como muy bien lo dicen todas las amas de casa, el de 25 libras, 27 quetzales. No puede ser. Mire, la gente no tiene para pagar esto. Los combustibles por el cielo. Hoy los señores diputados deben de aprobar la ley de competitividad. Es la única forma como que efectivamente los precios van a bajar porque va a haber competencia. Ya no van a haber monopolios, ya no van a haber oligopolios, al haber competencia los precios bajan, pero una competencia real. Los señores diputados tienen que trabajar para la gente. Vamos ya con los primeros mensajes. Dice, tenga un lindo día. Realmente estamos muy afectados porque la canasta básica ya no está al alcance para los que apenas ganan el sueldo mínimo y a esto sumémosle que el gas a 116 quetzales. No le estoy diciendo. Y el pasaje que ya no le bajaron y de todas maneras van llenos los buses y esto aumenta la delincuencia. Van 3 denuncias en una. El precio del gas para cocinar, el pasaje y por supuesto todo viene a reflejarse en el producto final. Y fíjese qué interesante, porque por eso es que los guatemaltecos tenemos que organizarnos. Tenemos que salir a manifestar nuestro descontento, por ejemplo, con el precio del pasaje. Ese precio del pasaje se impuso porque efectivamente durante la época de la pandemia el acuerdo era que ellos se comprometían a utilizar el aforo de pasaje en lugar del 100% al 50%. Con todas las medidas de seguridad nunca se cumplió. Por tanto, el precio del pasaje debe de bajar al precio que tenía antes de la pandemia, porque efectivamente así es como siempre ha sido y alcanza. Por lo tanto, hoy lo estamos pagando doblemente y los guatemaltecos en estos momentos necesitamos tener más recursos para poder comer y para poder pagar la renta y para poder pagar el agua y para poder pagar la luz y para poder pagar el celular y para poder pagar el transporte, el combustible, el gas. Miren, es insoportable lo que la clase media está pasando en este momento. Tenemos este mensaje que también refleja la realidad de muchos guatemaltecos que se quedaron de brazos cruzados. Dice, es lamentable porque desde que incrementaron el precio de la gasolina, todo subió de precio en la canasta básica y muchos no recuperamos en nuestros pequeños negocios y el problema sigue subiendo de precio. Así es, pero es porque no hay control. Mire, la DIACO tiene que salir a hacer su trabajo. Aquí le pedimos al señor ministro de Economía y al nuevo director de DIACO que por favor se pongan las pilas, porque la gente en términos generales en todo el país está necesitada de que los precios bajen, porque no alcanza para comprar. No alcanza para comprar los productos de la canasta básica. Muchas familias hoy que antes podían comer 3 veces carne a la semana, hoy bajaron a comer 1. O sea, por favor, revisen precios.
no hay opción, no tenemos otra opción, todo está disparándose y simple y sencillamente no se está haciendo el trabajo adecuado por parte de Diaco para controlar los precios. Otro mensaje, buen día, licenciado. Es preocupante el valor de la canasta básica de alimentos y sobre eso ya no hay trabajo para los de 40 años. El trabajo es un derecho porque hay empresas que violan ese derecho. Es por eso que hay mucha delincuencia. Si no, miren a los motocicarios. Y es cierto, y usted lo decía, recuerdo también cuando hacía su análisis en el mes de septiembre, indicaba todas las situaciones que iba a generar la pandemia. Decía, vamos a pasar la pandemia, pero van a pasar unos 10 años para que nos recuperemos con aristas como esta, desempleo, alzan los productos, en fin, y en medio, la población más necesitada. Y fíjese que hay otro problema, como muy bien lo plantea la señora o el señor que escribió ese WhatsApp. El problema es que usted llega a los 40 años, 45 años, y con excepciones, usted ya está viejo, usted ya no tiene derecho a trabajar, usted ya pasa a las clases pasivas prácticamente de este país, cuando es la edad en que el ser humano es mucho más productivo. Y si usted ve en otros países, diga, asiáticos u en Europa, a los 60, 70 años, es cuando se aprovechan las capacidades y la experiencia de la gente. Aquí es al revés. Aquí a los 35 años en la costa sur, en los que cortan zafra ya están viejos. Y no digamos en las oficinas del Estado o en las oficinas privadas ya están viejos. No puede ser, no puede ser. Hay que entender, hay que darle al ser humano dignidad. Hay que regresarle al ser humano su dignidad. Y eso empieza por entender que todos tenemos derecho a trabajar y que hay momentos para jubilarse cuando se quiere jubilar, pero siempre y cuando se tengan también los recursos o el propio Estado apoye y ayude para tener una vejez digna. Vamos con otro mensaje. Muy buenos días. Yo quisiera que en realidad deberían de tomar, dice, en serio que le bajen el pasaje, porque yo siempre viajo hacia Antigua Guatemala y están cobrando 20 quetzales y no tienen medidas. Y se ha recalcado esto. ¿A quién le corresponde monitorear esta situación de los buses? A la Dirección General de Transporte, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, a la Dirección General de Transporte. Y aquí le hacemos un llamado también al señor Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas y Vivienda para que también apriete al Director General de Transportes, porque no es justo que los guatemaltecos sigan pagando una cifra tan grande de transporte cuando no se cumple con absolutamente nada de lo que se pactó. Por lo tanto, esto se ha convertido en una estafa para los guatemaltecos. Los transportistas que no cumplan con ese trabajo se les debe de cancelar la licencia de operaciones, porque no es justo que los guatemaltecos estemos pagando el doble y en muchos casos el doble y medio del pasaje, simple y sencillamente porque no hay ningún tipo de control. Todo el mundo tiene que entender que no se puede uno aprovechar de la necesidad de un país después de una pandemia. Y esa es una situación bien complicada, licenciado, porque probablemente los propietarios de las líneas pues tengan ya acuerpadas, por decir así, o acondicionadas las unidades, pero el piloto, el ayudante, el famoso brocha y esto no cumplen y ellos meten a más personas de las que debe. Tenemos ya el siguiente mensaje. Muy buenos días, Dios los bendiga. Acá en Los Esclavos de Cuilapa, Santa Rosa, los buses de Cuilapa a Los Esclavos y Oratorio Santa Rosa continúan cobrando de 5 a 10 quetzales y siempre van llenos los buses y las autoridades municipales sin hacer nada. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Gracias por tan perfecto espacio. Yo lo sé, ahí el alcalde debe de jugar un papel importante. Vea, yo le he dicho a todos los alcaldes con el respeto que se me merecen, todos los alcaldes fueron electos por el pueblo para servir al pueblo. Ustedes son representantes de sus comunidades, son los presidentes locales y ustedes deben de servir a sus electores, si no, no fueran alcaldes. Así es que preocúpense porque bajen los precios, controlen los precios de los buses, controlen los precios de los alimentos, exíjanle a la Diaco que mande supervisores, porque no es justo que no se le apoye y no se le ayude al guatemalteco trabajador, al guatemalteco honrado, que todos los días se gasta la suela de los zapatos en las calles para poder llevar comida a su casa. Otro mensaje. Buenos días, licenciado. El pasado fin de semana viajé a Palín Escuintla. Según leí, el pasaje debe estar normal y ellos están cobrando el doble. Aparte que los asientos vienen de 3 personas y filas llenas.
Aparte no hay seguridad, a mí me robaron mis pertenencias y me cobraron el doble. Le pido a las autoridades correspondientes que vean eso, porque no es justo que estén cobrando de más y vengan súper llenos. Feliz día y muchas gracias. La delincuencia es otro factor, la delincuencia común. Es que era normal. Primero un saludo a todos mis paisanos en Escuintla, especialmente en Palín. Vean, eso es normal. Después de la pandemia íbamos a tener problemas graves. Lo que teníamos que hacer era tener el análisis para entender qué teníamos que revisar y controlar post-pandemia. Porque prácticamente la pandemia para todos los guatemaltecos ya terminó, aunque está todavía con picos altos, pero la gran mayoría de los guatemaltecos ya ni siquiera le ponen asunto a la pandemia. Pero el problema es lo que nos ha generado. Nos ha generado desempleo, nos ha generado problemas con la inflación, especialmente la canasta básica, de los combustibles, del gas propano, de los servicios, agua, luz, electricidad, teléfono, etcétera. Y todo esto lo tenemos que controlar de alguna manera, porque efectivamente no se trata de dejar a la libre los precios simple y sencillamente para que inescrupulosos, porque también así como hay comerciantes que son verdaderamente honrados y buenos y cumplen y ganan lo justo, hay inescrupulosos que acaparan y venden después a precios más altos. A esa gente es la que hay que entrarle y controlarla. Licenciado, voy a invitarle a que se quede con nosotros aquí en el set de noticias. Nosotros vamos a hacer un breve descanso con más información de Telediario.